y bueno, el Congreso está trabajando en ampliar la licencia de paternidad para todos los peruanos, obviamente. Actualmente este proyecto se encuentra o ha regresado, se podría decir, a la Comisión de Trabajo, donde nuevamente tienen que evaluarlo y posteriormente pasarlo al Pleno. Pero ¿qué es lo que se propone o qué hay que recordar y contextualizar también en cuanto a la licencia de paternidad? Que actualmente son 10 días que se les da de licencia a los padres y esto ha ido variando, ¿de acuerdo? En el 2009 era 4 días, en el 2018 se aumentó a 10 días y actualmente el Congreso busca que sea de aproximadamente 15 días. Y precisamente vamos a conversar de ello con el profesor Germán Lora. Él es abogado laboralista y también profesor de SAM. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, si podemos un poco explicarle a nuestros televidentes cómo se rige actualmente esta licencia, ¿no? Yo ya he dado algunos alcances de 10 días, pero ¿qué es lo que tenemos que saber también? Ok, la licencia por paternidad, como bien ha señalado, es un beneficio que llega desde el año 2009. En el gobierno de Alan García se dieron 4 días hábiles cada vez que una persona fuera padre. De ahí en el 2018, con el gobierno de Vizcarra, se amplía a 10 días naturales, ya no hábiles, y hay un proyecto de ley, como bien lo ha señalado, que quiere incrementar a 5 días más, es decir, tener 15. 15 en el caso de un nacimiento normal. 20, claro, actualmente tenemos 20, quieren pasar a 25 en el caso de nacimientos prematuros o partos múltiples. O sea, si tienen más de un hijo. Más de un hijo, o un nacimiento prematuro, ¿no? Con alguna complicación. Y 30, se mantiene en 30, o sea, el de 10 quiere pasar a 15, el de 20 quiere pasar a 25 en los casos de partos prematuros o de múltiples, y el de 30 se mantiene, que es en los casos en que el niño nazca con alguna enfermedad congénita o que la madre tenga una grave consecuencia de salud o que el niño nazca con una discapacidad. ¿Desde cuándo se goza este derecho? El trabajador tiene que solicitarlo con 15 días de anticipación. Del parto. De 3 oportunidades. De la fecha probada, es decir, yo puedo pedir los días que hoy tengo, desde que nace el niño o la niña, desde que el niño o la niña o la madre salen de la clínica para yo atender el tema en casa, o desde 3 días antes de la fecha probable del parto. Es decir, para poder estar con la persona, con la mujer, antes del parto. Esas son las 3 oportunidades. Y son 10 días actualmente. Quieren incrementar a 15. Los 10 días los paga el empleador, ¿no es cierto? A diferencia de la licencia por maternidad que lo paga de salud, los 10 días se pagan por el empleador. El proyecto establece que los 10 días siguen pagándose por el empleador y los 5 adicionales, en los casos que hemos mencionado, los pagaría salud. O sea, ya se encargaría el Estado en este caso. Exactamente. Hay una serie de problemas porque el Estado a veces no devuelve por una serie de inconvenientes, entonces no es muy bueno, pero el Estado se encargaría de los días que se están aumentando. ¿Ya? Ahora, ¿solo hay beneficio para el padre en este caso al incrementar los días de licencia o quizás se ha modificado también con respecto a la madre? No, lo de la madre teníamos 90 días hace muchos años, se incrementó a 98 cumpliendo con el convenio de la OIT y ahí se ha quedado. No hay tampoco en el Perú esa posibilidad de transferirse días de la madre al padre, del padre a la madre, como existen en otros países. Aquí cada uno tiene su derecho diferente, lógicamente, por las características de cada uno, pero siguen siendo 98 para la mujer y 10 para el padre, con la posibilidad de que se amplíe a 15. Claro, ahora sabemos que en Perú tiene, digamos que el promedio de América Central y América del Sur en realidad, ¿no? Si lo comparamos con otros países, pero quizás usted tenga este dato, ¿en qué posición nos encontramos, ¿no? A nivel de América Latina. Sí, es una posición media con el aumento ahora. Hay países, creo que son casos extremos, ¿no? Hay países que tienen 2 días, si no que Chile, uno de ellos tiene 2 días, y hay países en Sudamérica que tienen 2, 3 semanas, ¿no? Es decir, creo que estamos con esta norma entrando a un proceso de tener un equilibrio, un tiempo que está equilibrado en lo que es legislaciones de otros países, ¿no? El problema es algo que señalaste al inicio de la entrevista, que es para todos los peruanos, y lamentablemente estos beneficios... Exactamente, solo es para los trabajadores formales. Sí, y ese es el problema, ¿no? El Congreso sigue regulando, si hacemos una historia de los proyectos de ley o las leyes que se han dado en los últimos 2 años de este Congreso, 3 años del Congreso, es proyectos de ley que buscan muchas licencias. Tenemos 4 feriados más de los que teníamos antes. Tenemos más licencias por atenciones médicas. Claro, son actualmente 16 feriados en total y si incluimos los feriados regionales más los feriados por gremios, bueno, hemos perdido la cuenta. Ahora, ¿pero beneficia al trabajador? ¿Al empresario no los beneficia quizás? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es un buen camino para ser responsable, y espero que sea así, a los padres en la crianza y en el cuidado del niño. De repente es un tiempo muy corto,
Pero creo que si a eso apunta, estamos bien. Lo que hay que hacer es que todos estos beneficios que pueden ser buenos, por ejemplo, licencia por paternidad, sean beneficios que le alcance a más peruanos, ¿no? De 10 peruanos, 2 tendrían este beneficio y creo que hay que ampliar esa masa de gente que le corresponde derechos como estos, ¿no? Aunque sería un poco complicado porque para eso se tendría que incrementar, bueno, los puestos de trabajo formales. Ahora, profesor, en el caso de las otras medidas que se están indicando aquí en este proyecto, ¿no? Se incluye mejora en cuanto a la protección de la madre ante el despido arbitrario. ¿En qué consiste esta propuesta? Sí, a ver, hay este proyecto de ley se le ha dado mucha importancia al tema de licencia por paternidad, pero hay otras modificaciones a la ley que son importantes. Primero, se le da a la madre gestante la posibilidad de acudir a sus permisos, a sus exámenes médicos prenatales. ¿Actualmente no se da o cómo era? Actualmente se regula de una manera individual entre empleador y trabajador en los reglamentos internos, pero no hay una norma que regule. O sea, no es que los obligue. Si el empleador no quiere, simplemente no quiere, no hay problema. La trabajadora tendrá que tomar sus vacaciones o pedir una licencia sin goce de haber. Okay. Lo que se está dando ahora es una libertad total para que la trabajadora pueda solicitar permisos para la trabajadora que esté embarazada, permisos para la atención prenatal. ¿Bajo qué condiciones? Quizás horas para que pueda recuperar más adelante. No habla de recuperación, dice que es una licencia que debe ser remunerada para todo efecto legal. Okay. ¿De acuerdo? Eso es un beneficio, es decir, una licencia más, ¿no? Y además no pone topes, o sea, a mí me preocupa eso que no hay topes, es decir, es una licencia abierta y general. Lo segundo es que hasta hace poco la maternidad, el embarazo, la maternidad y la lactancia tenían una protección de despido hasta 90 días después del parto. Ahora ya no hay esa limitación temporal y parecería que la protección de la mujer que está embarazada, la lactante, la gestante, la madre y la lactante, van a tener una protección amplia. Amplia quiere decir por todo el tiempo desde que se concibe al bebé, desde que nace el bebé hasta que se termine el periodo de lactancia, que en principio son 12 meses. Claro. Entonces la protección es mucho más amplia, se amplía la protección contra el despido. Profesor, ahí me detengo un rato. ¿Esto qué tan peligroso? Porque puede sonar muy beneficioso en realidad, pero puede también verse como un arma de doble filo, ¿no? El empresario puede estar atento a cualquier mujer que pueda embarazarse o que tenga intenciones y quizás no la pueda contratar. Todas estas normas que a veces tratan de proteger y muchas veces sobreproteger a un colectivo de gente, sea mujeres embarazadas, madres, niños, jóvenes, discapacitados, lo que finalmente hace, creo yo, desde un punto de vista muy particular, a veces desprotegen realmente, ¿no es cierto? Porque el empleador se va a cuidar. Claro. Y además hay que sumar más cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, de alguna manera esta norma mete de contrabando una protección también para el padre. Lo que hoy en la legislación laboral no existe. contempla es decir, para nada. si una mujer queda embarazada, nace su hijo, y hay un periodo de lactancia, y el padre es el único que trabaja, no la mujer que trabaja, hay una protección de 1 año para el papá. Lo cual, en la línea de lo que acabamos de conversar, no solamente perjudica a la mujer embarazada y a la madre, sino al cónyuge conviviente o padre del recién nacido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Me imagino a un padre que acaba de tener su bebé y que al mes o que está buscando trabajo y está a punto de ser contratado, ¿no? En su nuevo trabajo, ¿le darían también esta protección de 1 año o no comprendería si es que el bebé no ha nacido, digamos, en el tiempo que él ya estaba trabajando? Lo que pasa es que este tipo de despidos y esta protección contra una desvinculación del trabajador normalmente se da cuando el empleador conoce previamente del tema, ¿no es cierto? Y lo hace... hay una presunción de que lo está haciendo en razón a que vas a estar distraído, que no vas a tener el tiempo, vas a pedir mucha licencia. Entonces, en esa protección, si el ejemplo que tú me pones ya ingresó y lo contraté en esa condición, quizás la protección no se dé. La norma no lo establece, pero creo que es una intención de la norma distinta cuando tengo una relación laboral, nace mi hijo, que yo contrate a alguien que ya nació el hijo, ¿no es cierto? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de la protección mayor que tienen las mujeres, no solamente en tiempo, sino la protección que alcanza el padre, lo que en la legislación laboral peruana no ha existido hasta la fecha. Claro. Ahora, profesor, si nos podemos nuevamente regresar a este tema del pago, porque usted había aclarado que los días que se piensan agrandar, ¿no? Van a correr por cuenta de e-salud. En este caso, ¿se precisa en cuánto tiempo o cómo va a ser el trámite? El trámite seguramente será el mismo trámite que existe para los casos de subsidio por maternidad. Recordemos que en los subsidios por maternidad, finalmente, quien desembolsa directamente siempre va a ser el empleador, es decir, una trabajadora que está en los descansos del pre y postnatal,
los 49 días antes y los 49 después del parto, el empleador siempre le paga. Después el empleador voltea y le cobra de salud en calidad de subsidio, recupera. Seguramente será igual. Los 5 días adicionales los pagará la empresa bajo la figura de un subsidio por paternidad, y después la empresa por esos 5 días repetirá contra Salud para que Salud le devuelva los 5 días. En el mismo sistema seguramente, no lo dice la norma, pero seguramente en el mismo sistema que se trabaja para la licencia por maternidad. Profesor, antes de cerrar, por favor, esta entrevista, solo para precisar este dato, ¿no? Esta ampliación o esta licencia por paternidad se le va a dar a los padres o a los hombres que ya estaban contratados y que, digamos, van a tener un bebé en el periodo en que ya están contratados. O Sí. pueden ingresar ellos ya con... Las normas no son retroactivas. Okay. O sea, si un papá, si la norma sale mañana y el niño se nació hoy, no le aplicaría. Okay. ¿No es cierto? Entonces la norma le aplicaría los 10 días, no le aplicaría los 15. La norma siempre es de aquí para adelante. Ese es un dato muy importante, profesor. Le agradecemos mucho por estar acá. El profesor Gracias. Germán Lora, abogado laboralista y profesor de SAN, dándonos un poco de detalle y explicándonos un poco en qué consiste este proyecto de ley que busca ampliar la licencia de paternidad de 10 a 15 días. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos.